Este programa es auspiciado por El Alivio Sereda. Mentizan, con más de 85 años dando alivio a los bolivianos. Es un producto con el respaldo de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Un nuevo fin de semana de información, de análisis de la coyuntura nacional e internacional aquí en Expedientes, en Radio Televisión Popular. La semana pasada les hablábamos de indigestiones, en algunos casos por comer demasiado, y de la famosísima higiene intestinal. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de indigestiones, porque yo me pregunto si ustedes tienen tantos problemas como yo para llegar a fin de mes. Si ustedes tienen dudas razonables acerca de nuestra situación económica, ¿nos dice la verdad el gobierno o hay una cortina de humo en referencia a la situación económica en el país? Nadie quiere decirlo, pero crisis será la palabra. Veamos el contexto mundial. Vamos a partir del concepto de que Bolivia no es una isla. Somos parte de una economía global que atraviesa por un periodo crítico. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, 1/3 de la economía mundial está en recesión. Esto se debe principalmente a que Estados Unidos, la Unión Europea y China, las tres grandes potencias macroeconómicas, están en un proceso de desaceleración desde el año 2022. Pero vayamos por partes para entenderlo. Qué duda cabe que la pandemia de COVID-19 impactó muy fuerte en la línea de flotación de la economía china. A ello se agregan las tensiones entre Estados Unidos y China. La ruptura comercial entre ambos gigantes podría reducir el Producto Interno Bruto mundial en más de $1 billón. A pesar de ello, la economía estadounidense es la mejor preparada. Un dólar fuerte y altos tipos de interés están golpeando a los mercados emergentes de los países en vías de desarrollo como Bolivia. De hecho, el monto de las deudas de estos países ha aumentado en paralelo a la cotización del dólar. Asimismo, la guerra en Ucrania y la consiguiente crisis energética han devastado las perspectivas económicas. Sin embargo, el fin de la dependencia energética de Rusia será una realidad para Europa en el año 2025. Bueno, realmente el mensaje de ella es más la desaceleración que la recesión, porque como tú muy bien has dicho, estamos hablando de algunos países europeos, Rusia, Ucrania, algún país en África, Chile en Latinoamérica, algún país asiático, pero no estamos hablando de una recesión mundial. Lo que sí que estamos enfrentándonos es a una desaceleración importante, que ellos esperan un crecimiento de solo el 2,7% este año, y se centra realmente el problema en China, porque puede ser que en este año que acaba de empezar China crece menos que la economía mundial. Esto no lo hemos visto en décadas. Estamos enfrentando realmente un problema internacional que muchos países no han podido sobrellevar. Miren, economías como Chile creciendo al 0,2%, economías como Uruguay creciendo al 0,4%, economías como Colombia creciendo apenas al 0,6%. Es básicamente sin crecimiento. Pero Bolivia crece al 3,1%. Por eso a nosotros nos llama la atención, ¿no?, cuando demagógicamente y con clara intencionalidad política muchos se refieren a que estamos en crisis económica. Crisis económica. Y luego vamos a entrar a ver algunos hechos. Y la siguiente lámina, por ejemplo, nos muestra lo que algunos utilizan. Cuando les conviene usan a las proyecciones de los organismos internacionales, utilizan a los organismos internacionales para criticarnos que estamos mal. Porque, por supuesto, los organismos internacionales nunca han acertado con nuestra economía. Si la inflación en promedio es alta, ¿sigue siendo alta? ¿O lo que ha dicho es que siempre suben los precios? No acabé yo de comprender el concepto, lo siento. Está tratando de decirle a los ciudadanos, y en este caso a través de los periodistas,
que ha habido en el mundo un proceso constante de inflación, de encarecimiento de los bienes. La guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, es determinante y suele ser parte del discurso del gobierno. Y otros hechos que han ido sosteniendo este encarecimiento de las... y eso significa para el ciudadano un empobrecimiento, ¿no? Pues si las cosas son más caras, tienes que gastar más dinero para comprar alimentos o algún tipo de propiedad, y no necesariamente tienes tú dinero para comprar más caro, y a veces no tienes empleo, jóvenes que ingresan al mercado laboral, en fin. Bueno, no, pero no es una situación ¿Inflación, fácil. Alberto? ¿Inflación? ¿Podemos No, utilizar la palabra? ¿O? No, claro que podemos utilizar. La inflación es un amigo de la economía, o sea, y puede ser un enemigo. O sea, bueno, si hay crecimiento de una economía, tiene que haber inflación. Cuando hay deflación, o sea, cuando hay una caída constante de los precios, ahí más bien los economistas empiezan a preocuparse. Más aún, no saben completamente cómo tratar una deflación. Ese es el caso del Japón, que ya van como 20 años que no puede salir de una situación de estancamiento, ¿no? Tiempito puede salir, pero ha vuelto eso. Y luego, cuando tú ves, por ejemplo, una de las cosas que podría preocupar en el caso de la Argentina, es tienen ellos una caída económica y una recesión que podría llegar a ser una deflación, y bueno, tendría serios problemas para salir la Argentina, porque eso no es tan fácil como... No quiero decir que sea fácil la inflación, pero no. Se sabe más de cómo manejar la inflación que una deflación. La tercera etapa del proceso de cambio es esta que se está viviendo con la industrialización. Cambiar la matriz productiva del país. A mí lo que me preocupa es que el tiempo político acabe ganando al tiempo económico. Ahora, y ese es el gran problema que tenemos. Ahora tenemos que ver una cuestión muy puntual con Mutum. En un año han logrado producir materia prima suficiente para comprarse maquinaria nueva de explotación para materia prima. En 2 años están poniendo un sueño cruceño de pie, 87% construido, en septiembre 5 plantas, en diciembre la tercera. Tenemos 200.000 piezas de fierro sustituyendo en el mercado interno. Se discutió en el proceso constituyente dentro de la Asamblea si era necesario que nos quedemos en una economía estatal, en una economía privada, o había necesidad de mirar, hacer un viraje en la economía, qué otros componentes de la economía podían ser parte de la economía boliviana. La economía plural, a mí me parece excelente. El mundo ya ha salido de como modelo. Entonces, se respeta la economía estatal, se respeta la economía privada, y para salir de las condiciones de miseria, de hambre, etcétera, se crea o se implementa, se fortalece la economía social cooperativa y la economía comunitaria. Ahora, la pregunta es, esa economía que debe ser respaldada desde el Estado, mejorada, ampliada en su cobertura, etcétera, como la economía social cooperativa y la economía comunitaria, ¿existe? No existe. En este momento, una economía comunitaria se mueve por sí, no porque hay política de Estado o porque el Estado atiende. No estoy hablando de gobiernos, amén, porque no es la intención. Es una constatación de que el famoso modelo económico, social, comunitario, productivo y no sé qué otros adjetivos ha fracasado. Ha fracasado, y que todo el auge económico que tuvimos se debió a lo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, a los altos precios de las materias primas. No era resultado de un modelo, era lo lógico, lo normal que sucede en la economía mundial y en la economía de los países. Suben las materias primas y aquellos que tienen materias primas se benefician. Correcto. Y eso nos sucedió a nosotros hasta el 2014. A partir del 2015 comienzan a caer los precios y comienza la crisis. Si algún talento tiene Arce Catacora, si algún talento tiene Arce Catacora, es el de el ilusionismo económico. Convenció a Evo Morales de que él sabía manejar la economía, lo convenció de un relato, y tan hábilmente que convenció al pueblo boliviano y a muchos organismos internacionales de que aquí había un milagro. Milagro o no, es evidente que la economía son percepciones. Existe la percepción de que estamos atravesando por una crisis, pero desde el gobierno se minimiza su impacto presentando datos que apuntan a la recuperación. Esto es, sin lugar a dudas, lo preocupante. Una información con 2 lecturas.
Al retornar con expedientes, ¿existe un informe del Fondo Monetario Internacional que cuestiona la política económica del gobierno? Tomás se parece tanto a su mamá. Tienen desde la misma risa hasta la misma solución para la congestión. Mentizan, el alivio se hereda. Mentizan es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Todas las tardes, a la hora del té, pasan cosas en Radioterapia. ¿Vuelve Juan de la Granada, aunque nunca se fue? Mira, sí, yo creo que esa apreciación tuya es correcta. ¿Hay malas hierbas en la UNSA? Sí, o sea, en todo lado. La pregunta tendría que ser, ¿quién ha separado? No interesa. ¿Quién es el sujeto histórico? Mire, yo no vengo... El sujeto histórico. ¿Quién es el sujeto histórico? Yo no vengo a defender, digamos... De etapas. Radioterapia, un programa hecho a tu medida. ¿Quién financia a quién? ¿A quién? Porque cada elección es como en las elecciones nacionales, ¿no? Y eso cuesta como, ellos mismos lo dicen, un promedio de $50,000 cada elección. ¿Y la plata de dónde sale? ¿Quién en su sano juicio se podría oponer a la expansión del teleférico? ¿Saben a qué me estoy oponiendo? Al sobreprecio, al robo al país. Y yo se lo he dicho con claridad, y si él no lo puede ejecutar, yo lo ejecuto con $32 millones la extensión de la línea café. Y pasarán más cosas, porque en Radioterapia sabemos que a ustedes les interesa que pasen. Yo puedo decir hoy, como boliviano, ¿el Estado produce 1 metro cúbico de gas? No. Los que mandaban por encima inclusive de la decisión del presidente eran Álvaro y el Grupo Palaciego. Marianela, el problema es el poder. No es el poder. ¿No? ¿Usted cree que no? Es una falta de ética, es una falta de responsabilidad. De acuerdo, Nuestros deberes, ¿dónde están? Últimamente Carlos no me escucha. Y últimamente, digo, en los últimos 3 años. ¿No lo escucha Carlos Mesa usted? No. Yo creo que no hay que llegar a ese antagonismo que lastimosamente ha caído el Parlamento de decir, esta es una pelea entre hombres y mujeres. No. El Estado garantiza la igualdad en un ámbito formal, en un ámbito legal, en un ámbito constitucional. ¿Por qué no habla el fiscal general? ¿Por qué no hablan el órgano judicial? ¿Por qué no hablan las FELCSEBES, FELCSES? Una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público. Lo que se ha dicho en este programa esta noche es muy fuerte, muy fuerte. Acompáñenos de lunes a viernes en Red Compañera Mundo. Radioterapia, la radio para ver. Radioterapia. La radio para ver. Ver para creer. A ver, yo no soy economista ni pretendo dar lecciones de economía a nadie, pero claro, cuando hago números en casa, cuando hago el arqueo cada mes, digo, uy, aquí me falta esto, me falta aquello, y me pregunto y digo también, pero si hace un tiempo, con lo mismo que gano, me alcanzaba. Tenemos inflación en el país. ¿Qué es lo que piensan los analistas económicos de la situación actual? Lo vemos a continuación. El exministro de Gobierno, Carlos Romero, hizo una afirmación preocupante. Una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y hasta ahora ese informe lo mantienen en reserva. Perdón, ¿cómo? ¿Usted ha tenido acceso a ese informe? ¿Lo conoce, Carlos? Porque es delicado, lo que está diciendo es delicado, bien delicado. Yo le ratifico, Ramón, para que usted pueda hacer las investigaciones correspondientes. En fecha 22 de marzo, una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe acerca del estado de la situación financiera de Bolivia y el gobierno le ha pedido que va a contestar sus observaciones mientras tanto no se difundan los resultados de ese informe. Hasta la fecha el gobierno no ha podido contrarrestar las observaciones del Fondo Monetario, no se ha difundido el informe, pero nosotros tenemos alguna información que da cuenta de que hay verificaciones de una situación muy grave de la economía boliviana.
Independientemente de la palabra de Carlos Romero, lo que sí la población debería enterarse es que en realidad el FMI prepara unos informes sobre la economía de los países, en este caso latinoamericanos, anualmente, ¿no? Este informe es anual y han salido ya los informes para muchos de los países, pero el informe para Bolivia no ha sido publicado. Uno no encuentra este informe en la página web del FMI y preguntando un poco, pues sabemos que el gobierno tiene algunas observaciones sobre este informe, ha evitado que se publique. Y bueno, hay algunos borradores que han circulado, o algún borrador que ha circulado, me parece, y bueno, de ahí es que se ha filtrado, digamos, alguna información. Claramente sí han salido algunos datos, ¿no?, que fueron precisamente los referidos al crecimiento y la inflación. Sabemos que el Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Mundial, han publicado sus previsiones de crecimiento para el 2024, donde estas cifras pues tienden a bajar, ¿no? Y el FMI apuntó, digamos, a 1,6% el crecimiento de la economía boliviana para este 2024. Sabemos que está muy por debajo de las previsiones del gobierno, pero todos los organismos internacionales, digamos, que han coincidido en estas previsiones de menor crecimiento y mayor inflación también, ¿no? Porque el FMI nos dice que para este 2024 tendremos por lo menos 4,5% de inflación, que es marcada por el índice de precios al consumidor. Estos 3 años había una inversión interesante en la exploración, en el upstream. Se van a decir las reservas, creo que en este año, de los TFS, de la cantidad de que tenemos realmente, y creo que es un progreso. Creo que sí es mostrar y develar y decir, esto nos han hecho 9 años. Litio, no queramos encontrarnos con noticias así con los hidrocarburos. Desde el 2015 se comienza a sentir la crisis. La habilidad del gobierno fue taparla. ¿Cómo la tapó? Lo que tú al principio mencionabas, de 15 mil millones de dólares de reservas internacionales netas. Cada vez recibimos menos dinero. ¿Qué hacemos? Saquemos de las reservas, saquemos. ¿Para qué? Para que la población no se dé cuenta. Y cuando nosotros hablábamos, yo hablaba y decía, la crisis que está viviendo la economía boliviana, me decían, pero a ver, ubícate. ¿Qué crisis? Yo no siento nada. Decía crisis, y hablo, digamos, en varias perspectivas. Política, cultural, económica, pero siempre, digamos, ahí instalado en la cultura política boliviana la palabra crisis, siempre está instalada ahí. Ahora, ¿cómo se conduce eso? Ese es el tema de fondo. ¿Cómo conduces eso hoy día? Lo conduces en base a, o sintonizas más bien con la gente, instalando la idea de la renovación, y ahí, ojo, a todos les va a tocar, absolutamente a todos, porque hoy día basta con ver cómo está Comunidad Ciudadana, basta con ver cómo está Creemos y basta con ver cómo está el Movimiento al Socialismo. Evo Morales tuvo el chiripazo de que le entró 10 veces más plata que los gobiernos anteriores. Bonanza de la... heredada, exactamente, en la que no tuvo ningún mérito. Y este ilusionista de la economía le hizo creer que era por su buen manejo económico. Y Evo Morales, que es un ignorante total, es un hombre inteligente y con mucha intuición y olfato político para aferrarse al poder y manipular gente, le creyó. Por eso lo mantuvo 14 años de ministro. Por eso lo impuso como candidato a la presidencia. Por supuesto, hay siempre una lectura política y esta en muchos casos acaba generando más dudas en la población. Para absolverlas, siempre es mejor contar con información de primera mano. Acabo de visitar a mi hijo en España y ¿saben ustedes qué es lo primero que me pidió? Papá, ¿me has traído mi latita de Mentisán? Claro que sí, porque el alivio se hereda, así como Mentisán, pasando de generación en generación, promoviendo alivio a todos los bolivianos y bolivianas. Lo encuentras en presentaciones de 15 a 60 gramos. Ahora también encuentras Mentisán Limón para aquellos que prefieren un olor mucho más refrescante. Disfruta del alivio con Mentisán, pídelo en tu farmacia más cercana.
Mentisan es un producto con el respaldo de Droguería Inti, con más de 85 años dando alivio a los bolivianos, porque con salud todo es posible. Cuando regresemos con Expedientes, todas las dudas sobre la mesa. Samantha es casi una copia de su abuelo. De él aprendió cómo hacer muebles. E incluso cómo aliviar los dolores. Mentisan, el alivio se hereda. Mentisan es un producto de Droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Todas las tardes, a la hora del té, pasan cosas en Radioterapia. ¿Vuelve Juan de la Granada, aunque nunca se fue? Mira, sí, yo creo que esa apreciación tuya es correcta. ¿Hay malas hierbas en la UMSA? Sí, o sea, en todo lado. La pregunta tendría que ser, ¿quién ha separado? No interesa. ¿Quién es el sujeto histórico? Mire, yo no vengo... El sujeto histórico. ¿Quién es el sujeto histórico? Yo no vengo a defender, digamos... etapas. Radioterapia, un programa hecho a tu medida. ¿Quién financia a quién? ¿A quién? Porque cada elección es como en las elecciones nacionales, ¿no? Y eso cuesta como, ellos mismos lo dicen, un promedio de $50,000 cada elección. ¿Y la plata de dónde sale? ¿Quién en su sano juicio se podría oponer a la expansión del teleférico? ¿Saben a qué me estoy oponiendo? Al sobreprecio, al robo al país. Y yo se lo he dicho con claridad, y si él no lo puede ejecutar, yo lo ejecuto con $32 millones la extensión de la línea café. Y pasarán más cosas, porque en Radioterapia sabemos que a ustedes les interesa que pasen. Yo puedo decir hoy, como boliviano, ¿el Estado produce 1 metro cúbico de gas? No. Los que mandaban por encima inclusive de la decisión del presidente eran Álvaro y el Grupo Palaciego. Marianela, el problema es el poder. No es el poder. ¿No? ¿Usted cree que no? Es una falta de ética, es una falta de responsabilidad. De acuerdo, Nuestros deberes, ¿dónde están? Últimamente Carlos no me escucha. Y últimamente digo en los últimos 3 años. ¿No lo escucha Carlos Mesa usted? No. Yo creo que no hay que llegar a ese antagonismo que lastimosamente ha caído el Parlamento de decir, esta es una pelea entre hombres y mujeres. No. El Estado garantiza la igualdad en un ámbito formal, en un ámbito legal, en un ámbito constitucional. ¿Por qué no habla el fiscal general? ¿Por qué no hablan el órgano judicial? ¿Por qué no hablan las FELCCBs, FELCCs? Una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público. Lo que se ha dicho en este programa esta noche es muy fuerte, muy fuerte. Acompáñenos de lunes a viernes en Red Compañera Mundo. Radioterapia, la radio para ver. Radioterapia, la radio para ver. Ver para creer. Esta noche hemos invitado al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, a quien les doy las muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy buenas noches, Ramón. Muchas gracias por invitarnos a Expedientes. Gracias. Abriremos el Expedientes de la Economía y podríamos dedicarle a este programa, a esta entrevista, 1 hora y no alcanzaríamos a explicar la verdadera situación de la economía boliviana. Mucha gente tiene la sensación de que se ha tendido una especie de cortina de humo sobre el tema económico para disimular otros problemas por los cuales pueda estar atravesando el país. ¿Tiene usted esa misma sensación? Ya sé lo que me va a contestar, pero le pregunto a Marcelo Montenegro, al ciudadano, no al ministro de Economía. Ramón, lo que hay que decirle al pueblo boliviano es que el plan que ha trazado el presidente Luis Arce para sustituir importaciones e industrializar es la manera correcta, difícil, pero la más efectiva para resolver toda una serie de problemas acumulados en el pasado en relación de haber solo dependido o ser dependientes de un solo producto. Esa solución obviamente no es una solución instantánea, lleva su tiempo, pero cuando se vaya efectivizando, muchos de los problemas se van a ir aliviando. Entonces, en ese sentido, el gobierno nacional lo está implementando y en tanto y en cuanto el gobierno
llegue a plasmar todos estos proyectos que se están realizando y se van a lograr realizar, vamos a ir paulatinamente solucionando estos problemas. Ministro, habla usted de la dependencia que hemos tenido, históricamente hablando, en los últimos 20, 30, 40 años de la exportación, en este caso de gas, ¿verdad que sí? ¿A eso hace referencia usted? Bueno, de algunos productos. Bolivia es un país minero y obviamente las últimas décadas ha dependido mucho de las exportaciones de gas. Lo digo porque el colchón financiero al que se refería el presidente Arce cuando era ministro de Economía se basaba fundamentalmente en la exportación de gas. Y el presidente hace un tiempo hizo unas declaraciones diciendo que ya no teníamos o no tenemos tanto gas como teníamos antaño y que lógicamente eso se iba a notar en la economía boliviana. Tengo un experto en Tarija en estos momentos, el ingeniero Daniel Centeno, que le va a hacer una pregunta sobre el tema de hidrocarburos. ¿Le parece? Adelante Daniel. Bolivia buenas noches. Es una potencia geológica para descubrir grandes reservas de gas y petróleo. ¿Por qué se han esmerado y gastan tanto dinero en perforar pozos secos? Gastan dinero en perforar pozos secos. En fin, ¿cómo es eso? No comparto esa afirmación, pues lo que ha hecho más bien el gobierno nacional es apoyarse en un plan que tenía el desaparecido Carlos Villegas. Ese plan no fue seguido después de su desaparición. Ahora el gobierno nacional ha retomado ese plan y vamos a ver buenos resultados. Entonces, al responderle a este experto geólogo en Tarija, el ingeniero Centeno, pues él con los hechos valorará cómo el gobierno nacional, más bien, al haber retomado ese plan que nosotros consideramos correcto, vamos a ir teniendo resultados distintos a los que teníamos en el pasado, hace unos 6, 7 años, donde le decían al expresidente Evo Morales que estábamos en un mar de gas. Bueno, se lo dijo un exministro de hidrocarburos, Sánchez creo que apellidaba, ¿no? Luis Alberto Sánchez. Sí, él lo dijo. Estamos tranquilos, presidente, estamos navegando en un mar de gas y la verdad que no... Claro, pero mar no es. Claro, porque estaban alejados del plan original que tenía Carlos Villegas. ¿Por qué se alejó a su criterio del plan de Carlos Villegas? Bueno, eso hay que preguntarle a Luis Alberto Sánchez. Como ustedes han heredado el problema y el gobierno anterior no hizo absolutamente nada en materia ni de exploración ni de explotación de hidrocarburos, el problema lo tienen ustedes en su gobierno. Lo importante es que vamos a dar una respuesta concreta a ese problema y el presidente Luis Arce seguramente hará anuncios en relación a primeros resultados de haber retomado hace unos 3 años el plan de seguir la ruta que diseñó Carlos Villegas. El presidente de Yacimientos, el señor Dorgarten, a quien tendremos seguramente uno de estas semanas aquí en Expedientes, ha dicho que en 45 días se podría dar una noticia que podría cambiar completamente el panorama energético en Bolivia. ¿Es correcto esto? Bueno, este anuncio pues lo tendrá que hacer el presidente y si es de esa magnitud, bienvenido, y va a corroborar lo que estoy diciendo en términos de habernos alineado a ese plan de exploración de Carlos Villegas, porque lo que pasa es de que lo que se hizo en los 7 o 10 anteriores años es hacer actividades muy fuertes en explotación, no en exploración. Claro, entonces, no se hizo sísmica, no se hizo... Claro. Entonces nosotros ahora estamos volcados más bien a hacer exploración. Y si ya hay algunos resultados importantes de haber retomado el plan que tuvo Carlos Villegas en su momento y eso le beneficia al país, esa es la mejor respuesta que le vamos a dar, no solo al ingeniero Centeno, sino al pueblo de Bolivia. Yo no soy nadie para darle consejos, ni a usted ni a nadie, ni a mi hijo le doy consejos, que haga lo que él crea conveniente, y es bastante mayor para eso. Pero, ¿y la apuesta por el litio? Ministro, ¿y si nos dedicamos y enfocamos una política de Estado para la explotación y luego exportación con valor agregado de litio, ¿no estaríamos dando un paso importante en el gran proyecto de este gobierno que es la industrialización y la sustitución de importaciones? El litio es un recurso muy importante. El gobierno nacional ha firmado convenios con empresas chinas y una empresa rusa. Se ha abierto una convocatoria para aquellas empresas que quieran hacer proyectos pilotos y escalables en tema de EDL. Entonces ya estamos en esa
etapa. Nuestra planta de Uyuni puede ya producir en esta gestión va a producir 4.000 toneladas de carbonato de litio. Y otro valor agregado que tiene es el cloruro de potasio, que ya estamos vendiendo a Brasil. Entonces, la era del litio es una era que se está abriendo y con este concurso que se ha hecho, más los convenios, ya vamos a empezar a ver resultados de, primero, exploración. Se tiene que explorar también las tecnologías de EDL. Y los evaporíticos también ya van a empezar a funcionar. Y hay un proyecto de salmuera residual que ya en este momento puede otorgar, si me permites, por favor, es importante, muy importante, 10.000 toneladas de carbonato de litio, salmuera residual, que está asociado obviamente a la producción de las piscinas. Ministro, ¿por qué hemos dejado un sistema de explotación de litio y hemos adoptado otro? ¿Por qué al gobierno anterior le funcionaba el sistema de evaporación y ustedes han decidido cambiar? ¿Por qué? La extracción directa es mucho más rápida, pero ¿rinde igual? Porque el sistema de evaporación funciona en todos los países exportadores de litio, productores y exportadores. Funciona en Chile, funciona en la Argentina, funciona en Australia. ¿Por qué no nos ha funcionado a nosotros? Bueno, no sé si en el anterior gobierno han podido llegar a exportar grandes cantidades. Entonces no podemos decir que les ha funcionado. Lo que podemos sí decir es de que se han hecho arreglos a las piscinas en estos 3 años, que estaban mal. Se ha hecho arreglos a la infraestructura del complejo evaporítico de Uyuni y hoy podemos decir que podemos seguir escalando y este año estaremos produciendo 4.000 toneladas y hay que seguir mejorando. Pero a la par hay otras tecnologías que tienen que comenzar con proyectos pilotos escalables, como lo han hecho en Chile y en Argentina. Y entonces, en función de esta escalabilidad, se va a ir aumentando la capacidad. Un error es tratar de hacer, a mi modo de ver, ¿no?, por lo que yo me he informado, proyectos grandes en EDL. Hay que ir haciendo proyectos pilotos y ir escalando para ver si los parámetros se mantienen estables en términos de costos, de rendimiento y de retorno. Que no diga que soy un mal anfitrión, que nadie lo diga, un poquito de agua, mientras escuchamos la siguiente pregunta, que es de otro analista económico. Él es economista y analista, también escribe con frecuencia en diferentes medios de comunicación. Martín Moreira, buenas noches. Mi pregunta para el señor ministro Marcelo Montenegro es, si pretendemos crecer arriba del 5% desde el 2025, como usted lo ha señalado, ¿cuán avanzado tendría que estar el tema de la industrialización y cuánto más de inversión vamos a necesitar ya después de este crecimiento? Porque creo que una vez que culminemos la primera etapa de la inversión en estas más de 150 industrias, creo que tendría que haber una segunda etapa ya de inversión en infraestructura o generar hubs logísticos de distribución en última milla, generar más infraestructura. ¿Cuánto más de inversión después de este crecimiento del 5%, después de que las industrias estén funcionando, necesitaría el país para generar mayor movimiento y poder permitir una subida rápida de las reservas internacionales y por ende podría permitir que el país pueda desarrollarse cada vez más y poder buscar mayores mercados, tema alimenticio, pecuario, minero, hidrocarburíferos, si nos va bien en el tema exploratorio? Ha hecho 10 preguntas en una, ¿eh? Es normal en Martín esto, es normal, sí. Abunda mucho, pero está bien. ¿Podemos ir respondiendo? Ok. A ver, adelante. A ver, lo que pregunta Martín es cuánta inversión adicional el país requiere después del ciclo de inversión pública que está haciendo el gobierno, que es fundamentalmente en industria básica. Y esa industria básica le va a permitir, para que nos entienda la gente, que el sector privado también empiece a aprovechar toda esta infraestructura. Y ahí también el sector privado tiene que invertir. Entonces, el gobierno nacional está haciendo una inversión todos estos años aproximadamente agregado unos 3.000, 4.000 millones de dólares. Nos falta unos 3.000 millones más hacerlo en esta gestión y algo más en la otra. Y a partir de esa inversión tiene que entrar la inversión privada a aprovechar toda esta infraestructura, lo que llamamos los economistas el crowding in. ¿Qué es el crowding in? Aprovechar todo lo que ha puesto el gobierno a servicio de la posibilidad de que privados también aprovechen esos nexos, esos links de industria
y ahí tendrá que pues el sector privado invertir entre unos 3.000 a 5.000 millones de dólares en distintas industrias. La pregunta es si los tienen. Ese es el tema. Ese es un tema del ahorro nacional, y también el crecimiento que se está dando en estos años tiene que posibilitar al sistema financiero también integrar todos estos proyectos productivos con los generadores de ahorro. Esa es la idea del sistema financiero. El sistema financiero tiene que acompañar la parte productiva, no solo la parte comercial, que es un negocio que está permitido para la banca múltiple, pero también yo hablaba con los directivos de Asoban y les decía que era necesario que la banca vaya acompañando con expertos en distintos sectores para ir acompañando justamente estos proyectos productivos privados. Si usted dice es necesario, que la banca no lo está haciendo en estos momentos. Lo hace, pero obviamente hay la sensación de que le falta mucho todavía. Lo hace, pero para este reto tiene que tener ya seguramente capacidades en áreas como la minería, como la industria química. Entonces, para evaluar todos estos tipos de proyectos y no prestar nomás también por así, tiene que acompañar Ramón y pueblo boliviano con estas capacidades. ¿Hay que proteger la economía boliviana? ¿Hay que blindarla, por ejemplo? Nosotros hemos hablado de los vaivenes externos que sin duda alguna nos afectan. Somos un país que tiene un 1.3% de tasa de inflación, lo cual es de lo más bajo de la región comparado con otros países, pero la economía, usted lo sabe perfectamente bien, son sensaciones y percepciones, es una ciencia social, ¿verdad? Entonces, yo lo escucho a usted y digo, caramba, la cosa no está tan mal, no estamos tan mal, podríamos estar peor, pero puntos suspensivos, porque la sensación y la percepción que tengo es que me cuesta llegar a fin de mes, que no tengo dólares en el mercado financiero boliviano y que, lógicamente, pues hay un aumento de precios en algunos productos de la canasta familiar. Hay especulación, hay agio, hay algo que me da la sensación que el gobierno está tratando de controlar, pero que encuentra muchos problemas. Bueno, comenzando por la primera afirmación, Ramón, nosotros como gobierno nacional tratamos de ser resilientes, que la resiliencia es una capacidad de adaptación a los choques externos que está viviendo el mundo, de altas tasas de inflación todavía. Las tasas de interés no van a bajar este año, van a seguir ahí pegadas por el techo, lamentablemente para los países que tenemos deuda externa, servicio de deuda externa, pero nosotros hemos tenido la capacidad de ser resilientes. Yo me acuerdo del año 1999, cuando hubo una devaluación de Brasil, del real, muchas industrias textiles se cerraron y hubo recesión económica. Es correcto. Ahora que muchos países devalúan, hay tasas de interés altas, inflación, Bolivia ha logrado ser resiliente. Yo nunca he hablado de blindaje, ni el presidente Luis Arce tampoco. Hablamos de capacidad de adaptación y de ir generando ciertas barreras de protección. Esa es la subvención que le cuesta al Tesoro y al pueblo boliviano, pero ¿qué permite? Permite que no haya un desorden inflacionario. Y mira, si en el gobierno de Milei se festeja una inflación de 8,8 en descenso. Sí, pero ¿dónde estaban ellos? Claro. Estaban en el lodo más absoluto. Pero con una inflación de 8,8, nosotros decimos que tenemos una inflación baja y que es un patrimonio del pueblo boliviano que el presidente Luis Arce lo va a preservar, porque sabe él y sabemos los que estamos en el gobierno de que esa es una variable que es importante en términos de estabilidad, que le afecta a la mesa del Bolívar, al bolsillo del Bolívar. Obvio. Lo más fácil es decir que se ajusten los precios y que todos paguen lo que tengan que pagar, pero el pobre, el que no tiene, ¿cómo se defiende eso? Ahí viene el Estado, Ramón. Por supuesto. Y le da una protección. Hay precios que suben, como tú bien dices, pero nunca hablamos de los que bajan. Me recuerda a mi mamá cuando va al mercado. Es que la gente normalmente se queja. Claro. Es verdad, nos gusta quejarnos. Todo nunca me habla de los que bajan. Por ejemplo, yo he ido al mercado Rodríguez la anterior semana y he visto que el precio del tomate ha ido descendiendo. Ya nadie está hablando del descenso del precio del tomate. Porque ahí viene el ministro de Economía, bajan el precio. No, es broma. No, adelante. El precio de la papa está muy bajo. Los paperos nos han buscado y dice que está muy deprimido y el precio, porque el año pasado estaba en 100, ahora está muy bajo. Entonces hay precios que bajan, hay precios que suben, y lo que hace el IPC es un promedio. Entonces podemos decir que las medidas de subvención
a los energéticos, a los alimentos, también al gas, porque los industriales tienen gas subvencionado. Correcto. Qué fácil sería para el gobierno decir, industriales no de aquí de Bolivia, llevemos el gas a la exportación, ahí tenemos más rendimiento. Sería muy mala idea, la verdad. A ver, pero esa sería una pésima idea. Pero ¿qué genera? Genera industria. Ese es el plan del presidente Luis Arce y consideramos que la diversificación productiva está generando una expectativa y nota en la parte agrícola y está en los 10 puntos que hemos presentado la posibilidad de generar oportunidades y nos han dicho productores del Beni, lo del arroz, lo que se ha hecho la liberación para exportar arroz ha sido lo más interesante que le ocurrió al Beni en estos 20 años. Es una explosión de producción y nosotros consideramos que las medidas que hemos hecho con los empresarios está abriendo este chip de ir diversificando producción e industria. Empresarios que, de acuerdo, no sé si ha sido suya la afirmación, pecaría si yo le adjudico esta afirmación, empresarios, algunos de los cuales no invierten o no tienen todas sus inversiones en el país, tienen dinero afuera. ¿Eso es un pecado para ustedes en una economía global? Bueno, la globalización ha generado el chip de que tú puedes invertir en los lugares que más desees. Salvo que sean las Islas Caimán. Claro, y lo que sí nosotros consideramos que los empresarios están evaluando que estas son oportunidades y una ventana de oportunidad excepcional y sé que van a venir a poner sus recursos en la economía nacional. ¿Por qué? Porque esto es una dinámica que no tiene vuelta y media de diversificar la economía nacional. Perfecto. Tenemos a Joshua Bellot a esta hora de la noche. Adelante, Joshua, buenas noches. Señor ministro, estamos atravesando una etapa en la economía boliviana en la que el pueblo está sintiendo una subida generalizada de precios, especialmente de los bienes de consumo y alimentos importados. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestra elevada dependencia a materias primas, bienes intermedios y bienes de capital importados que requieren nuestras empresas, los bienes producidos por nuestra economía también están ajustando sus precios hacia arriba. Por otro lado, sabemos que el dólar paralelo no ha dejado de subir, aunque su gobierno lo niegue, provocando una escasez de la divisa que encarece aún más las materias primas que requiere nuestra industria. Dado este contexto, sabemos que uno de los principales canales de transmisión que explican la evolución de los precios en la economía boliviana es la emisión monetaria. Entre febrero de 2023 y febrero de 2024, estoy hablando de un año, la emisión monetaria se incrementó en un 18%, claramente mucho más alta que la emisión de anteriores periodos. En realidad es 6 veces superior al periodo anterior. Si el contexto ya es tan adverso, es claro que acelerar la emisión monetaria es una política que podría provocar una mayor inestabilidad de la economía. En este sentido, quiero preguntarle si el gobierno está tomando en cuenta estos datos y cuáles serían las medidas que el gobierno está planificando o ya aplicando para contener la subida de precios provocada especialmente por la aparentemente desmedida emisión monetaria. Pregunta larga. Les despedimos brevedad a los analistas, pero son economistas. ¿Qué quieren que les diga? Adelante, ministro. Bueno, lo que hay que primero explicarle al pueblo boliviano en relación a esa pregunta que hacía el analista, Bellot, es que lo que él no está comentando es que ese incremento ha sido por el efecto que ha tenido la liquidación del Banco Fácil. Entonces, es durísimo lo que está diciendo. Sí. El gobierno nacional ha tenido que tener una intervención importante el año pasado, por abril. Más o menos por estas fechas. Sí. Y obviamente ahora está controlado, está controladísimo. Y la emisión monetaria nunca es un problema siempre que vaya acompañada por producción. La economía está creciendo. Correcto. Y un dato interesante, ha crecido 3.1 el año 2023. Pero el último trimestre, comparando cuarto trimestre 2023 contra cuarto trimestre 2022, hemos crecido 5.1, más que el Paraguay. O sea, si el ranking fuera solamente por el último trimestre,
seríamos la economía de mayor crecimiento en Sudamérica. Pero promediando todo el crecimiento estimado, Ramón y pueblo boliviano, de todo el año, porque hemos tenido el primer trimestre muy malo, el 2022, horroroso, por lo ocurrido en Santa Cruz, hemos crecido 3.1. ¿Cuánto más podríamos haber crecido si no hubiera habido ese fenómeno? Pero le vuelvo a repetir al pueblo boliviano, nosotros como gobierno estamos siempre velando, y este crecimiento que tuvo en su momento ya es controlado. Por eso no se ha transmitido a los precios. Tengo dos últimas preguntas, muy rápidas, por favor, ministro. La primera, ¿para cuándo los dólares? ¿Para cuándo? A ver, lo que hay que explicarle al pueblo boliviano que lo natural para que los importadores puedan tener los dólares, los tienen que obtener ¿de dónde? Del mismo comercio exterior, de los exportadores. Los exportadores han afirmado que traen el 100% de sus recursos, o sea, los dirigentes de los exportadores del gremio. Sí. Pero nosotros tenemos información de que algunos dejan algunos recursos afuera. Algunos incluso nos han manifestado que hacen tesorería, invierten en títulos por un tema de rentabilidad, ¿no? No obstante, lo natural, lo normal es que los exportadores con sus dólares puedan abastecer a los importadores. Es lo natural, es el ciclo natural. Por más de 10 años o 14 años, vean en la balanza comercial privada lo que traían los exportadores privados con lo que gastaban los importadores privados. Esto eran los importadores y esto eran los exportadores. ¿Quién cubría esa brecha de los privados? El Estado. Ahora que ha ido eso atenuando, ha ido bajando y el gobierno está controlando, porque ahora ya el nivel de reservas se ha estabilizado, el descenso se ha estabilizado según lo que ha manifestado. ¿Se está estabilizando? Se ha estabilizado, y estamos en ese proceso de estabilización. Eso es lo importante. El gobierno cubre su servicio de deuda externa, cubre las importaciones en la parte estatal, en sus obligaciones, pero también va a coadyuvar y está coadyuvando, por ejemplo, con el tema de medicamentos. Pero ¿quién es la fuente natural para otorgar o dotar a la economía de dólares para los importadores? Son los exportadores. Ahora, obviamente, hay un fenómeno especulativo y nosotros como gobierno nacional vamos a tomar todas las medidas para que no se genere este fenómeno especulativo. Y lo último, y muy breve, por favor, ministro, y gracias por haber estado con nosotros esta noche. Hay un informe del Fondo Monetario Internacional, creo que es del 22 o del 20 de marzo, que se refiere a la situación de la economía boliviana. ¿Por qué ese informe no se ha hecho público todavía, ministro? Bueno, son dos informes, ¿no? Lo que ocurre son dos informes, ¿no? El artículo 4, que siempre viene todos los años, un informe del SAF, que es del sistema financiero. Nosotros hemos tenido varias observaciones ese informe, nos han remitido y nosotros lo estamos revisando. Tenemos como país todo el derecho de revisar lo que se va a publicar sobre nuestro país. Obvio. Pero no hemos dado, y desmiento lo que dijo el señor Tuto Quiroga o cualquier, que nosotros hemos dado ya nuestra negativa total a la publicación, jamás. Lean el comunicado que dice el fondo. Las autoridades han solicitado el espacio para revisar, porque también podríamos haber dicho, las autoridades han establecido que no quieren que se publique. Eso es distinto. O rechazado. Y eso se puede. O sea, es una falta, la verdad, lo que dicen varios analistas, de que nosotros hemos ido por esa opción. Nosotros estamos revisando los dos informes y tenemos todo el derecho como gobierno nacional, porque tampoco tenemos ninguna obligación con el fondo. Somos el único miembro de la silla están ahí Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que no tenemos ningún programa con el Fondo Monetario en este momento. No tenemos nada. De momento. Bueno, usted dice de momento. No, yo creo que en algún momento dado habrá que recurrir al banco cuando necesitemos la plata. Samuel Doña Medina dijo en abril del 2022, y lo afirmó de esta manera: predigo que en los 2 siguientes meses o 3 lo van a ver al ministro de Economía arrodillado frente al Fondo Monetario Internacional. Lo dijo en abril 22. Pasó abril 22, abril 23, estamos en abril 24 y nosotros seguimos con nuestro proyecto de tener nuestro programa fiscal financiero, y lo que le queremos decir al pueblo boliviano es de que en ningún caso nosotros jamás le vamos a ocultar ninguna información,
pero como por responsabilidad. Son 2 informes, que siempre es un informe. Este año son dos. Tenemos el espacio y el derecho de revisarlo. Y, por supuesto, nosotros de divulgarlo cuando ustedes consideren que es oportuno, también, ¿verdad? claro. Muy bien. Ministro me ha dicho algo que es muy interesante. Él es como el alto, ¿no? Siempre en pie, nunca de rodillas. Al menos ante el Fondo Monetario Internacional. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Muchas gracias, gracias. Ramón, y a Expedientes por la invitación. Volvemos en un ratito. Al retornar con Expedientes, las perspectivas de una economía para salir adelante. Todas las tardes, a la hora del té, pasan cosas en Radioterapia. ¿Vuelve Juan de la Granada, aunque nunca se fue? Mira, sí, yo creo que esa apreciación tuya es correcta. ¿Hay malas hierbas en la OMSA? Sí, o sea, en todo lado. La pregunta tendría que ser, ¿quién ha separado? No interesa. ¿Quién es el sujeto histórico? Miren, yo no vengo... ¿El sujeto histórico? ¿Quién es el sujeto histórico? Yo no vengo a defender, digamos... etapas. Radioterapia, un programa hecho a tu medida. ¿Quién financia a quién? ¿A quién? Porque cada elección es como en las elecciones nacionales, ¿no? Y eso cuesta como, ellos mismos lo dicen, un promedio de $50,000 cada elección. ¿Y la plata de dónde sale? ¿Quién en su sano juicio se podría oponer a la expansión del teleférico? ¿Saben a qué me estoy oponiendo? Al sobreprecio, al robo al país. Y yo se lo he dicho con claridad, y si él no lo puede ejecutar, yo lo ejecuto con $32 millones la extensión de la línea café. Y pasarán más cosas, porque en Radioterapia sabemos que a ustedes les interesa que pasen. Yo puedo decir hoy, como boliviano, ¿el Estado produce 1 metro cúbico de gas? No. Los que mandaban por encima inclusive de la decisión del presidente eran Álvaro y el Grupo Palaciego. Marianela, el problema es el poder. No es el poder. ¿No? ¿Usted cree que no? Es una falta de ética, es una falta de responsabilidad. De acuerdo, Nuestros deberes, ¿dónde están? Últimamente Carlos no me escucha. Y últimamente, digo, en los últimos 3 años. ¿No lo escucha Carlos Mesa usted? No. Yo creo que no hay que llegar a ese antagonismo que lastimosamente ha caído el Parlamento de decir, esta es una pelea entre hombres y mujeres. No. El Estado garantiza la igualdad en un ámbito formal, en un ámbito legal, en un ámbito constitucional. ¿Por qué no habla el fiscal general? ¿Por qué no hablan el órgano judicial? ¿Por qué no hablan las FELCSEBES, FELCSES? Una misión del Fondo Monetario Internacional ha presentado un informe de análisis financiero de la situación de Bolivia el 22 de marzo y el gobierno le ha pedido que ese informe no sea público. Lo que se ha dicho en este programa esta noche es muy fuerte, muy fuerte. Acompáñenos de lunes a viernes en Red Compañera Mundo. Radioterapia, la radio para ver. Radioterapia, la radio para ver. Ver para creer. Bueno, no estamos tan mal, lo acaba de decir el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en estos estudios. Pero, ¿será que podemos estar mejor? Estas son las perspectivas. Llegados a este punto, vamos con algunos datos más. Bolivia destinará más de 3.596 millones de dólares para la importación de combustible, entiéndase gasolina y diésel. Si nos atenemos a estos conceptos, hay una profunda brecha entre las recaudaciones del Estado y las necesidades reales del país. Además, en el año 2023, el sector importador requirió 11.120 millones de dólares. El biodiesel. El biodiesel, todos dirán, no vamos a llegar, que los productores... ¿Qué nos está planteando el biodiesel? Desafíos. Biotecnología. Implementación de productividad en hectáreas. Nos plantea desafíos. ¿A costa no de...? Todos dicen que se va a crecer la frontera productiva. Pues claro. No va a crecer. Pero volvamos a la lectura del presidente. Que aumentar las exportaciones, eso implica traer más divisas, pero siempre y cuando, y aquí hay que decirlo con claridad, los exportadores se comprometan a traer el 100% de las divisas al país, ¿no? Porque sabemos que hay exportadores que mantienen una parte que se queda ahí afuera del país también, y eso no está bien, eso no es honesto con el país que está haciendo el esfuerzo de generar políticas y mercados para generar
exportaciones y dólares para el país, no es correcto que se queden esas divisas afuera. El 100% de las divisas tienen que venir al país. Obviamente el señor Doria Medina, igual que otros empresarios, tienen pues capitales en dólares en el exterior. ¿Qué es lo que hacen ellos cuando ven que el precio del dólar está subiendo en el mercado boliviano? Obviamente traen sus dólares y los cambian aquí en el mercado boliviano y con eso se benefician, no un poquito, se benefician mucho para poder pagar más rápido y mejor las deudas que tienen en el sistema bancario en bolivianos. Por eso decía, no estoy con esto tapando, obvio, ojo, no estoy con esto tapando el escenario que estamos viviendo en el país, que no es necesariamente el mejor, sino que estoy diciendo con esto que incluso los grandes empresarios también saben moverse en un sistema y aprovecharse de ese sistema, y no necesariamente, es decir, por un lado salen a decir que vivimos en crisis, pero por otro lado, bien dicho eso, porque también se benefician con ese tipo de medidas, ¿no? El impacto más fuerte de la escasez de dólares, más allá donde están o donde no están, es en los precios de una cantidad de productos, entre ellos los farmacéuticos, que hacen al ciudadano la vida más difícil. Y bueno, hay una señal, de todas maneras, que creo que el presidente ha intentado dar respuesta políticamente, y es que mientras los problemas de la economía están en el día a día, se sentía un vacío de una orientación presidencial, ¿no? De alguien que diga dónde está el presidente y qué dice el presidente. El presidente dijo en una ocasión que con 100 bolivianos se puede llegar a... Claro, en el pasado. No, era ministro de Economía, cuidado, ¿no? Sí, le ha costado varios memes. Pero a mí lo que me preocupa más allá del número del año pasado es que venimos de una caída, ¿no? En una tendencia negativa, porque hace 2 años la economía nacional crecía casi el doble y hoy estamos creciendo en 3%. No se olvide que hace 2 años estábamos en medio de una pandemia. Bueno, seguimos en pandemia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pero ya no en cuarentena. No ha habido economía en el mundo que creciera durante casi 2 años. Por lo tanto... Bueno, hemos tenido un cierto rebote, producto de la recuperación. El primer año ha sido un fuerte impulso, pero uno hubiera querido que el segundo y tercer año de la economía ese impulso se hubiera mantenido en el tiempo, y eso no ha pasado, ¿no? Y no pasa porque algunos de los fundamentos macroeconómicos han comenzado a mostrar debilidades, ¿no? Uno de esos, que es lo que un poco la gente estaría entendiendo como síntoma de crisis, es el tema de la falta de dólares, ¿no? En economía nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es una crisis cambiaria, para hablar en términos técnicos. ¿Qué es la que tenía Argentina? Y ocurre en situaciones cuando una moneda, después de estar un periodo de tiempo bastante estable, sufre una pérdida de valor muy fuerte, de al menos 1/3 de su valor. A todo esto, la historia muestra que la estabilidad económica garantiza estabilidad política y estabilidad social. El señor Doria Medina, a la pregunta de ¿por qué usted, que sostiene que vivimos en crisis económica, sigue invirtiendo en Bolivia? Buena pregunta. Si vivimos en crisis económica, a pesar de eso, sigue gastando su dinero e invierte en el país. La respuesta fue para mí bastante ejemplificadora de lo que realmente está ocurriendo. El señor Doria Medina responde lo siguiente: los que vivimos en este país conocemos el contexto y sabemos de sus problemas. Yo, como empresario, he contraído las deudas más grandes que tengo para construir los edificios más altos que hay en este país con el sistema bancario, y esa deuda la he contraído en bolivianos, no la he contraído en dólares. Este ilusionista de la economía, antes de decirnos no hay plata y no hay gas, ya 2 semanas antes no había dicho tampoco hay litio. Es que nos dijo, no hay litio. O sea, y no le echa tenemos, la culpa a Evo Morales. O sea, no tenemos nada. Nada, no tenemos nada. No solamente, y es que ahora dicen que ha habido un daño económico al Estado por 400 millones de bolivianos, que son como 60 millones de dólares, que porque las membranas, las geomembranas de las piscinas de oxidación, de las almueras para el litio no sirven y no sé qué. No, eso no es nada. 1.000 millones de dólares tirados a la nada. Pero tampoco ese es el daño grande, que ya es descomunal, 1.000 millones de dólares. El tema es que perdimos la oportunidad histórica.
La campaña electoral ha empezado. El escenario es complejo, pero al mismo tiempo propicio para que aparezcan soluciones destinadas a resolver la economía, el eje en torno al cual gira la política y la sociedad, y cuya perspectiva determinará el rumbo del país en las urnas. Se nos acabó el tiempo, pero quedan las dudas. ¿Habrá un segundo, un tercer, un cuarto programa de economía sobre economía nacional para que todos entendamos el contexto? Y será aquí en Expedientes, todos los sábados de 7 a 8 de la noche y los domingos el reprise de 3 a 4 de la tarde. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Este programa fue auspiciado por El Alivio Sereda. Mentizan, con más de 85 años dando alivio a los bolivianos. Es un producto con el respaldo de Droguería Inti, porque con salud todo es posible.